This is now the last time that I shall have the pleasure of addressing you. Es la última ocasión en que, por lo menos en esta ocasión, voy a tener el placer de hablarles. And as soon as this session is over, I shall have to hurry away to catch my plane. Y tan pronto como termine esta sesión tendré que marcharme deprisa para poder coger a tiempo el avión. And I shall not have time to say a civilized goodbye. De manera que no voy a tener oportunidad de decir adiós a cada uno de forma civilizada. So that we say now very sincerely, Así que permitid que diga ahora de forma muy sincera that it has been a great stimulus to my faith que ha sido un estímulo muy grande para mi fe to be present here with you these few days estar aquí presente con vosotros durante estos pocos días and to see how God has signally blessed your work and witness, y ver cómo el Señor ha bendecido de forma muy clara vuestra labor y vuestro testimonio, and a great encouragement to my heart to see your determination to carry the gospel to the ends of the earth. y ha sido un ánimo muy grande para mi corazón ver vuestra decisión firme de llevar el Evangelio del Señor Jesucristo hasta lo último de la tierra. So thank you very much for your invitation and your fellowship. De manera que muchísimas gracias por vuestra invitación y vuestra comunión. And let me put on public record my thanks to those that have organized this conference. Y quisiera hacer constar públicamente mi gratitud a aquellos que han organizado esta conferencia. An enormous task and involving a vast output of energy. Una tarea gigantesca involucrando una descarga de energía muy grande. I feel very grateful to them. Y estoy sumamente agradecido a ellos. Let me express publicly my gratitude to all my translators. Y también quisiera expresar públicamente mi gratitud a todos los que han ayudado con la traducción. I do hope and pray they will survive the difficulties that I have placed upon them. Y confío en que sobrevivan las dificultades que he colocado sobre ellos. Yesterday we entered the 5th section of the Acts of the Apostles. Ayer entramos en la quinta sección de este libro de los Hechos de los Apóstoles And watched Paul as he left Asia and came across into Europe. y contemplamos cómo Pablo salía de Asia y entró ya en Europa. We noticed that by his judicious selection of material, Hemos visto cómo por su selección tan rigurosa y exacta de material, Luke in this section shows us the Christian gospel Lucas en esta sección de su libro nos muestra cómo el Evangelio cristiano against the background of various facets of paganism. nos habla del Evangelio cristiano contra varias facetas del paganismo de aquellos tiempos. It shows what is the difference between the gospel and pagan spiritism. Nos muestra la diferencia, por ejemplo, entre el Evangelio y el espiritismo pagano. And with that we dealt yesterday. Y de este tema hablamos a fondo ayer. But we now have some unfinished business to conclude. Pero tenemos algo de negocios aún sin terminar que hoy debemos terminar. We have to consider the gospel against the background also of Roman politics. Y tenemos que considerar el Evangelio contra el trasfondo también de la política romana y pagana. And then against the background of Greek Y philosophy. luego también contra el trasfondo de la filosofía griega. And finally we shall return to Judaism Y por último vamos a volver al judaísmo and consider the Christian gospel against the background of one of the many groups in Judaism. y contrastar el Evangelio cristiano con la enseñanza que encontramos acerca de algunos de los muchos grupos que había en el judaísmo. And the particular group in question will be the disciples of John the Baptist. Y el grupo específico dentro del judaísmo que vamos a examinar será el grupo de discípulos de Juan el Bautista. So we come forthwith to chapter 17 of the book of the Acts. De manera que vamos a comenzar con el capítulo 17 del libro de los Hechos, It tells us that when Paul had preached in Thessaloniki, que nos dice que cuando Pablo había predicado en Tesalónica,
the Jews set on a riot and dragged certain of the believers before the rulers of the city. En el versículo 5 y el versículo 6, los judíos organizaron todo un gran jaleo, un alboroto allí, y trajeron a varios creyentes ante las autoridades de la ciudad. And there they accused the apostles of grievous misbehavior. Y allí acusaron a los apóstoles de un comportamiento muy grave. In verse 6, they accused them of being men that have everywhere committed political disturbance. Y la acusación la encontramos al final del versículo 6. Esos que han trastornado al mundo han venido acá también, hablando de su actividad subversiva en el sentido político. And then in particular they pointed to the theme of their preaching, that there is a king called Jesus. Y en el versículo 7 matizaron esta acusación, indicando cuál era el punto céntrico de la predicación de los cristianos, su afirmación que había otro rey, Jesús. And they claimed that this involved treason to his imperial majesty, the emperor at Rome. Y afirmaron que esta enseñanza implicaba una actitud subversiva y traicionera frente al emperador en Roma, frente al César. The charge was very specious. La acusación, por supuesto, era falsa. But it was made to look as if it were true. Y sin embargo lo presentaron de tal forma que tenía apariencia de verdad. It was what we nowadays call a charge of political messianism. Es lo que hoy en día describiríamos como una acusación de mesianismo político. There were indeed in Palestine groups of Jews that held this particular political philosophy. Y desde luego, efectivamente había en Palestina grupos de judíos que defendían precisamente este enfoque político del mesianismo. They held it was absolutely treason against God to submit to the Gentile imperial rulers. Estos judíos alegaban, defendían la postura de que era traición y deslealtad total frente a Dios someterse a las autoridades imperiales. And they believed that it was the will of God to send them a Messiah and a leader. Y creyeron que era la voluntad de Dios enviarles un Mesías y un líder who would raise the nationalist feelings of their fellow Jews, que haría aumentar los sentimientos nacionalistas de sus compatriotas judíos, and either through guerrilla warfare or straightforward battle, o por una guerra de guerrillas o por el enfrentamiento directo en el campo de batalla, drive out the Roman armies, echar fuera los ejércitos romanos and establish the messianic rule of God in Jerusalem. y establecer el reino mesiánico de Dios en Jerusalén. And before this time there had been several such leaders that had attempted similar revolts against Rome. Y antes de este momento habían surgido varios líderes políticos entre los judíos que precisamente habían intentado lograr esta meta. And naturally the Roman authorities from the emperor downwards were aware of this and very nervous about it. Y por supuesto, las autoridades imperiales, desde el emperador para abajo, estaban conscientes de esta amenaza y muy nerviosos en cuanto a sus implicaciones. Any slightest hint of political messianism among the Jews would be crushed unmercilessly by the Romans. De manera que cualquier pequeño indicio de mesianismo político entre los judíos atraería la fuerza aplastante de los ejércitos romanos para aplastar cualquier intento en esta línea. And if the Christian gospel was in fact a form of political messianism, y si de hecho el evangelio cristiano era ciertamente una forma de mesianismo político, and it could be proved to be so before the Roman magistrates, y si hubiera posibilidad de demostrar que fuese así ante los magistrados romanos, the Roman authorities were likely to have crushed Christianity to powder. Las autoridades imperiales hubieran tomado la primera oportunidad para aplastar totalmente el cristianismo, la fe cristiana. What was the truth of the matter? Entonces, ¿dónde estaba la verdad de este asunto? Christians did talk about the kingdom of God. Porque efectivamente los creyentes, los cristianos, hablaban del reino de Dios. They did preach that Jesus was king. Y sí predicaban que Jesús era el rey.
Was the Christian gospel really a form of politics under the cover of religion? Entonces, ¿era el evangelio cristiano de hecho una forma de política, de hacer política, bajo una fachada o tras una fachada de religión? And was the Christian gospel at least bound to, in favor of any particular political system? Entonces, ¿estaba el evangelio cristiano de alguna forma ligado a o a favor de algún tipo de sistema político específico? We, with the hindsight of history, can remember Nosotros, desde la perspectiva histórica que disfrutamos, podemos recordar how Christendom has allied the Christian gospel to all kinds of political systems. como en la historia de la Iglesia se ha ligado o se ha aliado, se ha hecho aliar el evangelio con toda suerte de sistemas políticos. And the disastrous results that have come from it are beyond description. Y los resultados desastrosos que han surgido de este tipo de alianza, pues escapan de nuestra posibilidad descriptiva. We in Northern Ireland know the ugly harvest that comes from associating the Christian gospel with this or that form of politics. Nosotros en Irlanda del Norte, por supuesto, sabemos muy bien, muy directamente la cosecha tan fea que se produce cuando el evangelio cristiano se alía con una o con otra forma o sistema político. When Christians under one form of political government fight Christians who prefer another form of political government. Cuando cristianos bajo una forma de gobierno político pelean y luchan contra otros cristianos que prefieren otra forma de gobierno político. Certainly our Lord Jesus forbade his disciples Clarísimamente el Señor Jesucristo prohibió tajantemente a sus discípulos to take the sword either to protect him or to further the cause of his gospel. les prohibió que tomaran la espada ni por un lado para protegerle a él, ni tampoco para intentar hacer avanzar el Evangelio. And having said that, Pero habiendo dicho esto, let me confess that as an Englishman, I gladly give you Gibraltar. permití que confiese como inglés que con mucho gusto os entregaría Gibraltar. Then what is the gospel? Entonces, ¿qué es el Evangelio exactamente? And what does the gospel mean by preaching that Christ is King? ¿Y qué significa, qué quiere decir el Evangelio cuando afirma que Cristo es el Rey? Actually, Paul had made it abundantly clear in his sermons in the synagogue. De hecho, Pablo lo había esclarecido totalmente esta cuestión, esta pregunta, en sus sermones en la sinagoga. For verses 2 and 3 of chapter 17 point out Porque como vemos en los versículos 2 y 3 del capítulo 17, that Paul reasoned with them in 3 successive Sabbaths from the Scriptures, el apóstol Pablo discutió y razonó con los judíos en Tesalónica en 3 días de reposo sucesivos basándose en las Escrituras. and he had a double thesis. Y él defendía una tesis doble. First of all, he argued from the Old Testament En primer lugar, argumentaba, basándose en el Antiguo Testamento, what was the program that the Old Testament laid down for the Messiah when he came, whoever the Messiah turned out to be. definía cuál era el programa anunciado en el Antiguo Testamento para la venida del Mesías, fuese quien fuese este Mesías y viniera cuando viniera. And the program was this, said Paul, Y este es el programa del Mesías, that decía according Pablo, to the Old Testament, the Messiah had to suffer first. que según el Antiguo Testamento era necesario que el Cristo padeciera primero, That is, he had to die. es decir, que tendría que morir. And we can understand that straight from passages like Isaiah 53. Y es fácil para nosotros comprender esta necesidad a la luz de pasajes como Isaías 53. He had to die for the sins of the world, El Mesías tendría que morir a causa del pecado o los pecados del mundo. to die for his enemies. Tendría que morir a favor de sus enemigos.
And then he had to rise again from the dead. Pero luego tendría que resucitar de entre los muertos. Not to return to this world, to live again in this world as he had lived before. No para volver inmediatamente a este mundo, para seguir viviendo en este mundo como lo había hecho antes. And certainly not to dispute the throne of Rome with his imperial majesty. Y por supuesto no para entrar en una lucha de rivalidad con el emperador romano, disputando la posibilidad de subir a su trono. And certainly not to raise armies in Israel to attack the Roman forces. Y de ninguna manera levantar ejércitos entre los judíos para atacar a las fuerzas romanas. What an indignity to suggest that the Lord Messiah would do any such thing. Qué indignidad sugerir que el Señor, el Mesías, llegara a hacer tal cosa. He has risen from the dead. Él ha resucitado de entre los muertos. God has set him at his own right hand in glory. Y Dios le ha colocado a su diestra en la gloria. One day he shall reign from shore to shore. Y vendrá el día cuando vendrá a reinar en todos los rincones de la tierra. When he comes again in power and great glory, Porque cuando vuelva de nuevo en poder y en gran gloria, then he shall impose his kingdom on this world. entonces Él impondrá su reino en este mundo. Not trying to capture a majority at the election poll. No buscando lograr una mayoría en las elecciones. Then shall be the end of all human government and institutions. Cuando venga Él, desaparecerá toda suerte de gobierno e instituciones humanas. Son and Lord of the Creator shall rule, Y el Señor, el Creador de todo el universo, reinará, appointing to his government those that have been loyal to him in his absence. e involucrará en su gobierno a todos aquellos que han sido leales frente a Él en su ausencia. To preach that was not to preach disloyalty to the emperor. Pero predicar este mensaje no era predicar un mensaje de deslealtad y traición frente al emperador romano. If the impossible were to happen, Si ocurriera lo imposible, and the Queen of England invited me to dinner, y la reina de Inglaterra me extendiera una invitación para cenar, I pay a lot of taxes to keep her horses in good shape. yo por supuesto pago muchos impuestos para mantener en el debido estado a sus caballos, But she doesn't appear to be aware of my existence. pero no parece darse cuenta de que yo exista siquiera. But should she invite me to dinner, Pero imaginemos por un momento que me invitara a cenar. I should be happy to preach to Her Majesty that one day the Lord Jesus is coming again. Yo con mucho gusto predicaría a Su Majestad la Reina la realidad de que el Señor Jesucristo volverá otra vez. And every throne on earth will be his. Y todo trono en la tierra será suyo. I believe Her Majesty would say Amen. Y yo creo firmemente que Su Majestad la Reina diría amén. We could do well to take a leaf out of the book of Daniel the great prophet. Creo que haríamos mucho bien en imitar el ejemplo de Daniel y sus compañeros en el libro de Daniel. As a Jewish expatriate living in Babylon, Como un expatriado judío viviendo en Babilonia, they were very happy to live and serve as a civil servant in the Babylonian government. no tuvo ningún problema de vivir en Babilonia y trabajar, servir allí como funcionario del Estado en Babilonia. And he was brave enough to tell Nebuchadnezzar Y Daniel tenía el valor suficiente para decir a las claras a Nabucodonosor about the kingdom of God, acerca del reino de Dios, that in fact God reigns in the kingdoms of earth. el hecho de que Dios, el único Dios vivo y verdadero, reina en los reinos y los imperios de la tierra. God sets up the kings and he put down the king. Dios hace colocar a los reyes sobre sus tronos y los quita también de sus God tronos. has always done that. Y Dios siempre ha hecho eso. God is still doing that. Y Dios sigue haciendo esto en el día de And hoy. God will do it until the Lord Jesus returns. Y seguirá haciéndolo hasta que vuelva el Señor Jesús. In that sense, the kingdom of God is present. Y en este sentido, el reino de Dios es una realidad presente. And though it could be dangerous to tell Nebuchadnezzar that glorious fact, Y aunque podría ser un tanto peligroso para Daniel comunicar este hecho glorioso a Nabucodonosor, Daniel had the courage to stand up and make it clear to Nebuchadnezzar
Daniel tuvo el valor de ponerse en pie con toda franqueza y decirle a Nabucodonosor that God is even in this present the supreme authority que Dios aún en este momento es la autoridad suprema in the kingdoms of men. en los reinos de los hombres. But when Daniel talked about the kingdom of Messiah, Pero cuando Daniel hablaba del reino de Mesías, he made it clear that he was talking about something different. aclaraba de una forma diáfana que estaba hablando de algo totalmente diferente. Daniel was serving God in the civil service of Babylon. Daniel servía a Dios aún dentro de su posición como funcionario del Estado en Babilonia. But Daniel never imagined that by working loyally in the Babylonian civil service, Pero a Daniel nunca se ocurría pensar que trabajando de forma leal como funcionario del Estado babilónico, God would use him so to improve the political situation in Babylon Daniel nunca pensaba que Dios le utilizaría en esta posición para mejorar tanto el sistema de gobierno babilónico, that they would wake up one morning and say to themselves, que iban a despertar a los babilonios una mañana y decirse a sí mismos: why, things have marvelously improved recently. caramba, cómo han mejorado las cosas últimamente. And Daniel said, you know how that is? Y diría Daniel: ¿sabéis cómo esto ha ocurrido? The kingdom of Messiah has come. Ha venido el reino del Mesías. Nonsense. Qué tontería. When Daniel talked about the kingdom of Messiah, Cuando Daniel hablaba del reino de Mesías, he was talking about that great apocalyptic event that will happen when the Lord comes with power and great glory. estaba hablando de aquel suceso apocalíptico que va a ocurrir cuando el Señor Jesucristo vuelva con gran poder y gloria, At what we call his second coming. en lo que nosotros llamamos su segunda venida. And Babylon and Persia and Greece and Rome and all the others will be shattered to pieces. Y Babilonia y Persia y Grecia y Roma y todos los demás reinos del mundo serán totalmente destrozados. The kingdom of Christ fill the earth. Y el reino de Cristo llenará toda la tierra. We are going to preach the gospel to the nations. Y si nosotros hemos de predicar el Evangelio a las We naciones, need to be clear about these things. don't we? necesitamos tener estas cosas muy claras, ¿no es así? And not to confuse the present kingdom of God Y no confundir el reino actual de Dios with the coming kingdom of Christ. con el reino venidero de Cristo. And we must preach the second coming of Christ. Y necesitamos predicar con convicción la segunda venida de Oh, Cristo. what a marvelous hope it is. ¡Qué esperanza más gloriosa And es! the only hope for La mankind. única esperanza para la humanidad. We are not to dismiss the New Testament prophecies of the coming of Christ as though they were mere highly strung metaphors. No debemos marginar las profecías del Nuevo Testamento sobre la segunda venida de Cristo como si fueran unas metáforas un tanto exageradas, Meaning that the leaven of the gospel will gradually leaven society until the kingdom of Christ is here. y entenderles en el sentido de que la levadura del Evangelio pues va a ir permeando poquito a poco la sociedad hasta que por fin, casi sin que nos demos cuenta, el reino del Mesías ya habrá Our llegado. blessed Lord himself indicated what his second coming will be like. Nuestro bendito Señor nos indicó con claridad cómo será su segunda venida. You shall see the Son of Man seated on the right hand of God, said he. Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios, dijo él. And you shall see him coming with the clouds of heaven. Y le vendréis venir con las nubes del cielo. John in his vision tells us that when the blessed Lord comes again, Y Juan en su visión nos dice que cuando vuelva nuestro bendito Señor, every eye shall see him. todo ojo le verá. And all the nations of the earth shall mourn Y todas because las, of him. y todas las naciones del mundo se lamentarán por causa de él. We are not to reduce that to a little parable or a metaphor. Y no debemos reducir esta verdad a una pequeña parábola, una metáfora. Nor is it a little side dish to the major dinner of the gospel. Ni como un pequeño aperitivo frente al plato fuerte del Evangelio. It is an integral part of the gospel. Es una parte íntegra del Evangelio.
We ought so to preach the gospel that when people are converted, Y debemos predicar el Evangelio de tal forma que cuando se conviertan las personas, integral to their conversion understanding is this: como parte íntegra de la comprensión del Evangelio que ha conducido a su conversión, debe ser este hecho. you turn to God from idols, says Paul to the Thessalonians, Os convertisteis de los ídolos a Dios, dice Pablo a los tesalonicenses, to serve the living God para servir al Dios vivo y verdadero and to wait for his Son from heaven. y para esperar a su Hijo desde el cielo. That is the gospel. Esto es el Evangelio. That is the gospel he preached in Thessaloniki. Y este es el Evangelio que Pablo predicó en Tesalónica. And that is the gospel that we ought to be preaching. Y esto es el Evangelio que nosotros hemos de predicar en el día de hoy. Say hallelujah in your heart. The Lord is coming. Y decid aleluya en vuestros corazones, el Señor vuelve. And we join our voices with the voices of all the churches of all ages. Y unimos nuestras voces con las voces de las iglesias de todos los tiempos. We say in the Aramaic language of the early church, Y decimos en la lengua aramea de la iglesia primitiva, Maranatha. Maranatha. A little lesson in Aramaic. Una pequeña lección en arameo. Marana, meaning our Lord. Maraná, significando nuestro Señor. Tha, Ta, come. o ta, viene. Perdón. Soy un desastre. Nuestro Señor viene. Maranatha, nuestro Señor viene. Ben. Perdón. There it is. Nuestro Señor ven, no viene, ven. I was never a professor of Aramaic. Nunca fui profesor de arameo. Y un servidor dice que nunca fue un traductor profesional tampoco. At the very last words of the New Testament, Pero cuando encontramos las últimas palabras del Nuevo Testamento, Lord Jesus stands and says, surely I come quickly. el Señor Jesús está en pie y nos dice, estad seguros que yo vengo pronto. The Spirit and the bride say, come. El Espíritu y la esposa dicen, ven. And we reply, Y nosotros contestamos, even so, así, come, ven, Lord Jesus. Señor Jesús. That is our Christian gospel. Y este es nuestro evangelio cristiano. It is not treasonable to any system of politics. Y esto no es una traición anunciar este mensaje en cualquier sistema político. But now we must move on from Thessaloniki to Athens Y ahora hemos de seguir nuestro camino desde Tesalónica hasta Atenas to see the Christian gospel up against the background of Greek philosophy. para ver el evangelio cristiano contra el trasfondo de la filosofía griega. Paul had been preaching in the marketplace for a week or so, Pablo había estado predicando en la plaza, en el mercado, durante una semana más o menos, and had been preaching the resurrection of the Lord Jesus, y había estado predicando el evangelio de la resurrección del Señor Jesucristo. from which we deduce he had also preached about his death. Y por lo tanto deducimos que también había predicado acerca de su muerte. You can't have a resurrection without a death. Es imposible una resurrección sin una muerte previa. When certain of the philosophers came to him, for they were a little perplexed about what he said. Y en esto varios de los filósofos de la ciudad se le acercaron porque estaban un tanto perplejos en cuanto a lo que había dicho. He seemed to them to be preaching foreign deities. Les parecía que él estaba hablándoles de unas deidades extrañas, Deities that to the Greek mind were a little bizarre. divinidades que a la mente griega eran un tanto raros y un tanto extremistas. After all their philosophizings, Porque después de todas sus conclusiones filosóficas, how could the death and resurrection of a carpenter from Nazareth solve the problems of the world? decían ellos, ¿cómo puede la muerte y la resurrección de un carpintero de Nazaret resolver los grandes problemas del mundo? Seemed to them bizarre. Les pareció una cosa lúdica, absurda. But they had enough wisdom to ask Paul to come and explain things to them. Pero por lo menos tuvieron la sabiduría suficiente para pedir a Pablo que les explicara estas cosas.
Now, Paul has been severely criticized by theologians Ahora Pablo ha recibido muchas críticas severas por parte de los teólogos, both rationalistic theologians and conservative evangelicals, tanto por teólogos racionalistas como también por teólogos conservadores y evangélicos, for going to the philosophers and attempting to argue with them rationally and on philosophical ground. criticado por haberse ido a estos filósofos con el deseo de racionar con ellos y explicar el Evangelio sobre una base filosófica. They say it was an absolute mistake. Y dicen estos teólogos, Pablo se equivocó de parte a parte. He should simply have preached the cross with all its offense. Lo que debía haber hecho era predicar la cruz con todo lo que esto implicaba de desprecio y de incomprensión. Foolishness to the Greeks as it was. Necedad para los griegos, como era esta predicación de la cruz. And have allowed the Holy Spirit to use it to convict these Greeks and bring them to faith in Christ. Y debe haberse limitado a permitir que el Espíritu Santo utilizara el mensaje de la cruz para convencer a estos filósofos y traerles a Cristo. Instead, they say he philosophized. En lugar de esto dicen, él quiso filosofar The whole thing was fruitless. y todo su mensaje pues carecía de fruto al final. And when he got to Corinth thereafter, he confessed he had made a big Y mistake cuando llegó a Corinto después, reconoció que se había equivocado profundamente and said, look, when I came to you in Corinth, I made up my mind I would preach nothing but the cross of Christ. y por lo tanto cuando llegó a Corinto les dijo, cuando llegué aquí decidí, tomé la firme decisión de no predicar más que Cristo crucificado. And in my estimation, that is a completely unfair and unfounded criticism. Y a mi juicio esto es una crítica de Pablo que es absolutamente injusta y totalmente sin base. He had preached Christ's death and resurrection for a week or two in the marketplace. Es que Pablo ya había predicado el Evangelio de la cruz de Cristo y de la resurrección de Cristo durante por lo menos una semana en la plaza. And these men had certain intellectual difficulties about it. Pero lo que ocurrió es que estos filósofos tenían ciertas dificultades intelectuales con este Paul mensaje. judged it the Christian thing to do and is to go and meet the philosophers on their own ground. Y Pablo consideraba que la actitud cristiana implicaba ir y encontrarse con estos filósofos sobre su propio terreno And to stand where they stood. y colocarse donde estaban ellos And to join them in their thinking. y unirse con ellos en sus reflexiones To commend what he could commend. para encomendar, para respaldar lo que había en su pensamiento que se podía To respaldar, show their inadequacies. pero a la vez de demostrarles sus falacias y And then to point them to the true and living God. para luego indicarles al Dios vivo y verdadero. And thus to point them to God's salvation in Christ. Y de esta manera indicarles el camino de la salvación de Dios en Cristo Jesús. But of course I'm biased. Pero desde luego yo tengo muchos prejuicios. Professionally I'm a classicist. Es que en el campo profesional yo soy clasicista And I'm filled with admiration for the Greek philosophers. y yo estoy lleno de admiración para los filósofos griegos. Earnest, serious men and women. Hombres y mujeres que iban muy en serio, de forma muy serio en sus reflexiones, They tried to think hard and long about the meaning of life. que intentaban pensar profundamente en cuanto al significado de la vida, About the universe around them. en cuanto al universo que les rodeaba And what is man's place within it. y el lugar que debe ocupar el hombre dentro de este universo. Not all of them lived according to their own moral precepts. No todos ellos vivieron de acuerdo con sus propios preceptos morales, But the majority did try sincerely to think about life. pero es verdad que la mayoría de ellos intentaron de forma absolutamente sincera reflexionar sobre el significado de la vida. Let me remind myself and you of the obligation upon us as believers in God Y debo recordarme a mí mismo y también a vosotros acerca de nuestra obligación como creyentes en Dios, We are to love the Lord our God not only with all our heart, que debemos amar al Señor nuestro Dios no solamente con todo nuestro corazón, but with all our intellect, sino también con todo nuestro intelecto, be it minuscule like mine or great like yours. sea un intelecto minúsculo como el mío o inmenso como el vuestro. We are to use our brains. Debemos utilizar nuestros cerebros. It's a little disloyalty to God not to think.
Y es una actitud desleal frente a Dios no utilizar nuestras mentes para The pensar. gospel is not a means to facilitate our putting our heads in the sand. El Evangelio no es un medio que nos facilite la oportunidad de meter nuestras cabezas en la arena y dejar de pensar. Christ has the answers to the world's problems. Cristo tiene las respuestas a los problemas de este mundo. The trouble with some of our evangelization is we don't know what the world's problems are anyway. Pero el problema que con mucha de nuestra evangelización es que ni siquiera nos damos cuenta cuáles son los problemas auténticos del mundo. We don't know what the world is thinking. No sabemos cómo está pensando el mundo. And hence our gospel sometimes seems to them irrelevant. Y por lo tanto muchas veces nuestra presentación del Evangelio puede parecerles irrelevante. There were two kinds of philosopher present on that occasion. En esta ocasión con Pablo había dos escuelas filosóficas presentes. There were Epicureans Por un lado había los epicúreos and Stoics. y también los estoicos. I do them a damage, I suspect, in trying to summarize their teachings in 5 minutes. Me temo que les hago un daño muy grande intentar resumir las enseñanzas de estas dos escuelas en solamente 5 minutos. But let me introduce them to you. Pero permití que os presente a estos dos grupos. Basically what they believed, Fundamentalmente lo que ellos creían, but to ask particularly what hope had they to offer to mankind. aunque específicamente voy a preguntar qué es la esperanza que ellos ofrecían a la humanidad. Come with me and meet the Stoics, Venid the con- Epicureans. Venid conmigo y os presentaré a los epicúreos. A very friendly bunch of people they were. Y los epicúreos eran un grupo de gente pues muy amable, muy amistosa. They, like all serious philosophers in Greece, Como todos los filósofos serios en Grecia, were concerned to discover what is the chief goal for man in life. les preocupaba muchísimo describir cuál es la meta principal para el hombre en la vida. What should we be aiming at? ¿Cuál es la meta, cuál es la finalidad hacia el cual debemos What is our dirigirnos? summum bonum, as What- the Romans would say? ¿Cuál es nuestro summum bonum, nuestro bien supremo, como decían los romanos? It is the thing, they said, that you would seek for its own sake and not as a means to something else. Es decir, lo que habías de buscar como el bien más absoluto en sí mismo, no como un medio para llegar a otro sitio, sino como una meta definitiva. Suppose I ask you, what is your main goal at the moment? Supón que te pregunto a ti, ¿cuál es tu meta primordial, principal en este momento? I'm studying to get a degree. Bueno, dices tú, estoy estudiando para obtener, para licenciarme y terminar mi carrera. Why are you studying so hard? ¿Y por qué estudias tanto? Oh, you said, because I want to get a good degree. Bueno, porque quiero licenciarme con las mejores notas posibles. What for? ¿Y para qué? Well, I want to get a good job. Bueno, porque quiero obtener un buen trabajo, el mejor trabajo posible. What for? ¿Y para qué? Well, I hope to get married and have a house and get children. Bueno, porque luego quiero casarme y tener mi propia casa y tener una familia, hijos, And they're going to grow up, y ellos van a crecer and I need the money to give them a good y education. voy a necesitar dinero para darles una buena educación. What for? ¿Y para qué? Well, so they can go to university and study. Bueno, para que ellos puedan ir a la universidad y estudiar. What for? ¿Y para qué? Well, to get some money, Bueno, para obtener dinero, to send their children to para que university. puedan a su vez mandar a sus hijos a la universidad. It might seem to some that you're going round in circles. Hombre, alguna persona podría pensar que vas girando en un círculo. They're all useful as limited goals, Todas estas cosas que hemos mencionado pueden tener su utilidad como metas limitadas. but what is the main goal in life? Pero ¿cuál es la meta principal de la vida? Have you got one? ¿Tienes una meta principal? The ancient philosophers thought it was of supreme importance to determine what is the summum bonum, what is the main goal in life that we should be pursuing. Y los filósofos antiguos daban muchísima importancia a este tema de identificar el summum bonum, la meta fundamental y prioritaria hacia la cual debemos dirigir nuestras vidas. And we Christians ought to be no less keen
Pero no es cierto que nosotros como creyentes debemos tener este mismo entusiasmo. in thinking about what we're going to make as our supreme goal. Entusiasmo en reflexionar y pensar seriamente sobre qué va a ser nuestra meta primordial en la vida. So what was the Epicureans' supreme goal? Entonces, ¿a qué conclusión llegaron los epicúreos? They said it was pleasure. Ellos decían que para ellos la meta suprema era el placer. Not gross debauchery and indulgence, of course not. No este tipo de placer que consistía en orgías y borracheras, no este tipo de placer vulgar. Because if you indulge in that kind of thing, the next morning you have a hangover. Porque si intentes disfrutar de este tipo de placer, a la mañana siguiente tienes un dolor de cabeza que no veas. No, they went for pleasures of the milder sort. No, ellos pensaban en placeres de una forma más suave, más moderada. That you might enjoy that unruffled, peaceful, undisturbed state of heart and soul. Para que pudieras disfrutar aquella forma de ser tranquila, apacible, serena. And so, to avoid too much disturbance, they withdrew from the world at large. Y siguiendo este principio, pues para evitar muchas turbulencias en sus vidas, intentaban pues retirarse un tanto del mundo. A little bit like the flower people of a past generation, Un poco como los hippies de la generación pasada, ¿no? but perhaps a bit more intelligent. Pero quizás con algo más de inteligencia. The other philosophers thought this was terrible. Los otros filósofos pensaban que esto era una equivocación terrible. To make pleasure your supreme goal. Convertir el placer en tu meta suprema. But perhaps we ought to ask ourselves as Christians, Pero quizás debemos hacernos la pregunta como cristianos. whether, perhaps without knowing it, we Christians make pleasure our supreme goal. Si quizás apenas sin darnos cuenta, nosotros también convertimos al placer en nuestra meta primordial. It could happen even in our spiritual exercises, couldn't Es posible que esto ocurra incluso en nuestros ejercicios espirituales. it? We sing hymns, Cantamos canciones, nothing wrong in that, of course. no hay nada malo en esto, por We supuesto. are to sing hymns. Y debemos cantar himnos, But it's possible to sing hymns just for the joy and the pleasure that they generate. pero podemos caer en la trampa de cantar himnos y cánticos solo por el gozo y el placer que generan en nosotros. We're interested in God as long as God entertains us and makes us feel good. Es decir, nos interesa Dios siempre y cuando Él nos entretiene y nos da una sensación de placer, de alegría y gozo. But if his word should become a little bit boring, Pero si su palabra llega a estar un tanto aburrida, we're not interested in it because our goal is pleasure. ya no nos interesa más, porque nuestra meta es el placer. If God should take us through trials and difficulties, Si Dios nos hiciera pasar por pruebas y tribulaciones, and we come to doubt God because he's not giving us the feel-good factor that we're longing for, desde esta perspectiva sería fácil llegar a dudar de Dios, porque en estas circunstancias no está dándonos este sentimiento de bienestar que tanto anhelamos. let the other Greek philosophers tell us that to make pleasure the supreme goal in life is a most serious mistake. Y permitid que los otros filósofos griegos nos dicen con claridad que convertir el placer en la meta principal suprema de nuestras vidas es una equivocación gravísima. For all that, I admire the Epicureans. Con todo, tengo mucha admiración para los epicúreos. For their physical doctrine, they took over the atomic theory of Democritus and Leucippus. Oh, that's not Aramaic. No es español tampoco, me parece. Could you repeat that? Cuando a su teoría física asumieron una teoría atómica. You see, they held that you can't have a completely satisfactory moral system unless you can relate it to the universe around you. Es decir, que defendían que no puedes tener un sistema moral absolutamente convincente si no relacionas esta teoría con el mundo alrededor. Obviously so. Y por supuesto,
If this is God's world, Si esto es el mundo de Dios, then morality is controlled by God in the end. entonces en el último análisis es Dios quien controla la moralidad. If there is no creator, Si no hay creador, you'll have to do a homemade job on morality. entonces tendrás que hacer lo que puedas con lo que tengas en casa con la moralidad. So the Epicureans embraced the atomic theory. Así que los epicúreos defendían esta teoría atómica. It fills me with pride to remind you that the Greeks it was who invented the atomic theory. Y me llena de orgullo recordaros que eran los griegos que inventaron la teoría atómica. Nowadays it has been refined almost beyond recognition. Hoy en día esta teoría ha sido refinado y matizado casi a extremos que nos impiden definirlo con exactitud. But essentially it's not a modern theory, it's Pero very ancient. esencialmente no es una teoría moderna, es una teoría muy antigua. And in its basic simplicities, the Yeah. atomic theory has proved true. Y en su sencillez básica, esta teoría atómica ha demostrado ser verdad. But their theory was Pero su teoría consistía that the universe is made of space and atoms, consistía en que la verdad o la convicción de que el universo se compone de átomos y de espacio there is nothing else. y que no hay otra cosa. The atoms are material. Los átomos son materia, Man is made of atoms. el hombre consiste en átomos Man is nothing other than matter. y el hombre no es más que materia. His body is made of atoms. Su cuerpo consiste en átomos His brain, mind and soul are made of atoms likewise. y su cerebro, su mente y su alma igualmente hecho de átomos. Nothing but atoms. Nada más que átomos. That you will observe is the theory of many modern cosmologists, physicists and so forth. Y esto es precisamente la teoría de muchos científicos cosmólogos modernos. That man is nothing other than matter. Que el hombre no es más que materia. There's no soul, No hay alma, no spirit, no hay espíritu, not a mind apart from brain, no hay ninguna mente como entidad distinta del cerebro, nothing but stuff. solamente hay materia. There's no time to discuss that proposition. No tenemos tiempo ahora para discutir o para pensar en esta afirmación. I want to ask what hope this philosophy offered to mankind Pero in general. sí me gustaría preguntar qué esperanza ofrecía esta teoría a la humanidad en general. And the answer is none at all. Y la respuesta es ninguna. What happens at death? ¿Qué es lo que pasa cuando llega la muerte? Well, said the Epicureans, you see the atoms that form our body and souls come adrift. Bueno, dijeron los epicúreos, la materia que forma nuestros cuerpos, nuestra mente o nuestro cerebro, sencillamente se disgrega, se reparte por ahí. Go into the grass and feed the cows, perhaps, who knows? Llega la hierba y alimenta a las vacas, por ejemplo. Nothing survives. No sobrevive nada. And to some Epicureans this seemed a veritable gospel. Y para algunos epicureos eso parecía un auténtico evangelio. Take the great Roman poet Lucretius. Pensá, por ejemplo, en el gran poeta romano Lucrecio. He wrote about 6 volumes of poetry on the atomic theory. Lucrecio llegó a escribir como 6 volúmenes de poesía sobre la teoría atómica. And the great glory of the theory was this, he tells us. Y la gran gloria de esta teoría nos dice It does away with the fear of the final judgment. es que nos quita de en medio el temor del juicio final. There is no hell. No hay infierno. It doesn't matter, therefore, there's no heaven. Y por lo tanto no importa si no hay cielo tampoco. When you're dead, you're done for. Cuando has muerto, pues has muerto y se acabó. None of this business of having to appear before God or the gods and be judged for your sins. Podemos olvidarnos de todo eso de aparecer ante Dios, ante los dioses y ser juzgados por nuestros pecados. Hurrah, hurrah, science has proved there is no God of judgment, there is no hell, there is no heaven. Qué bien, qué maravilla. La ciencia ha demostrado que no hay Dios, no hay infierno, no hay juicio, no hay temor a nada de esto. I fancy there are many people still who love to think evolution is true, because if it's true, there's no God and there is no hell to be faced. Y me temo que hay muchísimas personas aún en el día de hoy
que quieren seguir defendiendo la evolución como una teoría válida, porque si es cierta la evolución, no hay Dios, no hay juicio final y no hay necesidad de presentarse ante Dios para ser juzgados. And I think the Epicureans overlooked this fact. Pero creo que los epicúreos se olvidaron de este hecho fundamental, That if their theory is true, que si su teoría es acertada, there is ultimately no such thing as justice. en el último análisis no hay ya tal cosa como la justicia. Multitudes of men and women who have been oppressed, persecuted, tortured and afflicted. Multitudes de hombres y de mujeres que han sido oprimidos, torturados, matados, And their hearts cried out because they felt this was utterly unjust. personas cuyos corazones clamaron diciendo esto es totalmente injusto And they perished. y han fallecido. Their hope for justice, says Epicureanism, was a simple dream. Según los epicúreos, su sueño de justicia o su anhelo de la justicia no era más que esto, un sueño. Ultimately, there is no En justice. el último lugar, no hay justicia. The hope for it is illusion. Y toda esperanza de justicia es ilusoria. And if life has hurt you and crippled you, but there is no redress, Si la vida te ha dañado, te ha maltratado, pero no hay solución, no hay justicia, no salvation, no hay salvación, oh, it would move your heart, wouldn't it? ¿no conmueve esto nuestros corazones? There are multitudes of men and women still in there trying to escape from God. Que hay multitudes de hombres y mujeres que aún en el día de hoy intentan escaparse de Dios, Remove hope from millions of people pero al hacerlo quitan la esperanza de millones and tell us that crime and sin and immorality will have the last word. porque nos dicen que el crimen y el pecado y la inmoralidad van a tener la última palabra. There is no summum bonum beyond this life. No hay sumum bonum después de esta vida. Wouldn't that move your heart to go out and tell them the gospel? Y no debe conmover esto nuestros corazones para salir y hablarles del They Evangelio. are without hope, Están sin esperanza, without Christ, están sin Cristo, without God, sin Dios and without hope in the world. y sin esperanza en el mundo. What about the Stoics? ¿Qué podemos decir en cuanto a los estoicos? Oh, they were a tougher race. Bueno, de una manera más dura. They said the Epicureans were a flabby lot of nonsense. Decían que los epicúreos eran unos blanduchos que predicaban tonterías. So what was their idea of the universe? Entonces, ¿qué concepto del universo tenían los estoicos? They said there must be an intelligence behind the universe. Decían, bueno, tiene que haber una inteligencia detrás del universo. Look at its marvelous design everywhere apparent. Contemplad su diseño maravilloso que se ve por todos lados. There is an intelligence, they said. Hay una inteligencia, afirmaban. There is a rationality. Hay una racionalidad. But the rationality is part of the stuff of the universe. Pero esta racionalidad es parte de la madera del universo. It's somehow part of the matter. Es parte de la materia. In other words, they were pantheists. Es decir, eran panteístas. They held that this universal reason infiltrates everything on earth. Y defendían que esta razón universal pues penetraba en todo lo que encontramos aquí en el mundo. And should control and ultimately does control our every action. Y debe controlar, y en el último análisis efectivamente controla todas nuestras acciones. Ultimately, they were fatalists. En último lugar, eran fatalistas. Their summum bonum, therefore, Y para ellos el sumum bonum was to live according to reason, consistía en vivir según la razón, as far as was possible. hasta donde pudieran. And if you couldn't do that, you were allowed to commit suicide. Y si no podías lograrlo, pues te daban permiso para suicidarte. It formed a very noble character. Claro, esta enseñanza formaba caracteres muy nobles. People who trained themselves to control their emotions by reason,
personas que se disciplinaban para controlar sus emociones por medio de la razón, invented the idea of international laws and the unity of mankind, inventaron los conceptos de leyes internacionales y la unidad de la humanidad, and appealed to the Roman character very deeply. y todo esto era muy atractivo para el carácter romano específicamente. What hope had they for the world? Pero ¿qué esperanzas tenían ellos? ¿Qué esperanza ofrecían ellos para el mundo? Ultimately nothing. En el último análisis, nada. Everything they said was controlled by the universal reason. Todo lo que afirmaban se controlaba por la razón universal. If therefore you saw a child drowning in a river, Entonces, si veías a un niño ahogándose en un río, or if today you saw 6 million Jews about to be gassed by Hitler, si en el día de hoy ves a 6 millones de judíos a punto de entrar en las cámaras de gas de Hitler, it would be a reasonable thing to do to try and save them. no podría ser una cosa razonable intentar salvar a este niño, a estos judíos. But if you fail to save them, Pero si fracasabas en tu intento de you salvarlos, mustn't grieve. entonces no tienes que lamentarte. The fact that you failed to save them means that the universal reason ordered it that they should die. Porque el hecho de que fracasaste indica que la razón universal dispuso las cosas y ordenó las cosas para que muriesen. It was ultimately good. Y en el último análisis, por lo tanto, su muerte era It was buena. part of the rationality of the universe that they should die. Porque es parte de la racionalidad del universo que muriesen. No use getting emotionally upset about Por it. lo tanto, no vale la pena emocionarte y lamentar este hecho. What is the death of one child or the death of 6 million Jews A fin de cuentas, ¿qué significa la muerte de un niño o de 6 millones de judíos? compared with universal reason? Comparado con la razón universal. They believe that this world is the best of all possible worlds. Creyeron que este mundo es el mejor mundo posible, As it is. tal cual es. You say, isn't that what we Christians believe? Bueno, dices, ¿no es eso lo que nosotros los cristianos creemos? Don't we believe that all things work together for good to them that love God? Porque no decimos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Well, we certainly believe that. Bueno, sí que creemos esto firmemente, But it doesn't mean what the Stoics mean. pero eso no quiere decir lo que quisieron decir los estoicos. God does not teach us that the present world, in its present state, is the best of all possible worlds. De ninguna manera nos enseña Dios que nuestro mundo actual, en su estado actual, es el mejor de todos los mundos posibles. It is a fallen world, Porque nos enseña que es un mundo caído. God can use our sufferings Dios puede utilizar nuestros and sufrimientos turn them to our eternal good. y encauzarles en nuestro beneficio eterno. But God is concerned about the death of that baby. Pero a Dios sí que le preocupa mucho la muerte de aquel niño. Is concerned about those 6 million Jews. Y Dios se preocupa mucho por el destino de aquellos 6 millones de judíos. And he will one day hold responsible those people that did it. Y en un día va a exigir justicia o va a imponer justicia sobre aquellos que se atrevieron a cometer aquellos atropellos. For it's a fallen world. Porque es un mundo pobre y caído, But thank God, God has intervened to redeem it. pero gracias a Dios que Él ha intervenido para redimir este mundo caído. So what would Paul say to them? Entonces, ¿qué va a decir Pablo a estos filósofos? He isn't preaching some bizarre religion. No va a predicar alguna religión totalmente exagerada o extremista. He's preaching a God of heaven and earth. Va a hablar de un Dios, el Dios del cielo y de la tierra, The God of all mankind. el Dios de toda la humanidad. You oughtn't to think that God is like stone or graven image of silver, says he. No debéis pensar, dice Pablo, que Dios es como piedra o imágenes grabadas en plata. Nor should we either. Y ni nosotros tampoco debemos pensarlo. We're not like stone, well, not very much, like stone or wood, are we? Nosotros no somos como piedra o madera, ¿verdad? Bueno, no mucho, de todas maneras. We are personalities. Nosotros tenemos o somos personalidades. And it defies our intuition to think that we, being personal, have been made by impersonal matter.
Y es inaceptable intelectualmente para nosotros pensar que, siendo personas y teniendo personalidad, que nosotros somos el producto de fuerzas impersonales. You know it in your heart, don't you? En nuestro corazón lo sabemos. I do. Yo, por lo menos, lo sé. I admit that the sun up in the sky is a vast star, a vast star. Yo reconozco que el sol allí en el cielo es una estrella inmensa. And my little brain is very, very, very tiny. Y reconozco también que mi pequeño cerebro es muy, muy, muy pequeño. But my little brain is more significant than the sun. Y sin embargo afirmo que mi pequeño cerebro es mucho más significativo que el sol. Poor old sun, it's just a lot of old gas. Porque a fin de cuentas, pobre sol no es más que una acumulación de gases. It is an atomic furnace, yes? Es un horno atómico, ¿no es así? I know the sun is there. Yo sé que el sol está allí, He doesn't know I'm here. pero el sol no sabe que yo estoy aquí. I know how it works. Yo sé cómo funciona el sol. Sun doesn't know how I work. El sol no tiene ni idea cómo funciono yo. If it knew I lived in Ireland, it would shine a bit more in that particular country. Yo creo que si supiera que yo viviera en Irlanda, pues brillaría un poco más en aquel lugar, ¿no? It is against every true intuition Está contra toda intuición auténtica that we persons have been made by impersonal forces and matter. afirmar que nosotros las personas hemos sido hechos por fuerzas y por materia que es totalmente impersonal. It is very interesting to see that some of the modern cosmologists are coming a little bit round to this view. Y es muy interesante observar cómo algunos de los cosmólogos modernos están ya inclinándose hacia esta postura. Professor Paul Davies, who used to be an atheist, El profesor Paul Davies, que antes era ateo, now tells us that there must be an intelligence behind the universe. ahora nos dice que efectivamente tiene que haber una inteligencia detrás del universo. And the fact that we have intellects that can understand the working of the universe Y el hecho de que tenemos intelectos que pueden comprender cómo is an funciona el universo exceedingly significant thing. es algo que tiene muchísima significancia, We significado. are certainly meant to be here, says Davies. Por supuesto, es la intención de esta inteligencia que nosotros estemos aquí, dice Davis. But then Professor Davies, as far as I know, is not a believer in God. He presumably is a pantheist. Pero hasta donde yo sepa, el profesor Davis no es cristiano, suponemos que es panteísta. But perhaps he's on the way, isn't he? Ojalá que esté en camino. We'll have to be careful, Y tendrá que tener cuidado. lest this intelligence prove personal and get hold of him. Porque si esta inteligencia demuestra ser personal y le agarra, And what other message of hope is there? ¿y qué otro mensaje entonces de esperanza hay, además de lo que dicen los filósofos? For this hope we look not to philosophy nor to physics. Para esta esperanza miramos no hacia la filosofía ni tampoco hacia la We física, look to history. sino que miramos hacia la historia. God who made us has intervened in history, Por cuanto el Dios que nos creó ha intervenido en la historia. coming to the climax in Jesus Christ our Lord, Yes, God sir. incarnate. Y esta intervención llegó a su punto cumbre en la encarnación del Señor Jesucristo, Dios hecho hombre. Come personally to seek and to save that which was lost. El Dios eterno que ha venido personalmente para buscar y salvar lo que se había Who perdido. has provided redemption, forgiveness and reconciliation through his blood. Quien ha provisto redención y perdón y reconciliación por medio de su sangre. And God has raised him from the dead. Y el Padre le ha resucitado de entre los muertos. The greatest established fact of history. El hecho más claramente establecido de toda la historia. And what follows from that? ¿Y qué es lo que sigue de este hecho? Come and listen, you Epicureans. Pues venid, epicúreos, escuchad, And open ears, you Stoics and all their successors. estoicos y todos sus hijos y nietos, abrid bien los oídos. There's going to be a day of judgment. Va a haber un día de juicio. Clap your hands, do. Y alegraos en este hecho. Batid Here is las hope. manos. Here is hope. Aquí hay esperanza. A God who cares for his creatures. Porque hay un Dios
a quien le preocupa sus criaturas. It matters to him what you do. Y es una cuestión de mucha preocupación lo que tú haces con tu vida. What a marvelous thing it is Y qué hecho más maravilloso that I, a tiny little speck of his human creatures, que yo, una mota de polvo entre sus criaturas, and he, the Almighty God, y él, el Dios omnipotente y eterno, and yet he is so personally interested y in sin me. embargo está profundamente interesado en mí como It persona. matters to him what I think of him. Y a él le preocupa muchísimo lo que yo pienso de él. My sins matter to him. Mis pecados le son de importancia. There's going to be a final judgment Y va a haber un día de juicio final. because God takes sin, our sin, seriously. Porque Dios considera como algo sumamente grave nuestro pecado. And he bids all men therefore to repent Y por lo tanto invita a todos los hombres a que se arrepientan and to put their faith in God's Son, their Redeemer. y poner su fe en el Hijo de Dios, su Redentor. We have a message of hope. Nosotros tenemos un mensaje de esperanza. God help us to go out and preach it. Que el Señor nos ayude para que vayamos a predicarlo a las naciones. Time says I must stop my studies here El tiempo dice que he de terminar mis estudios aquí for your great relief. para vuestro gran alivio. And now I commend you to God Y ahora os encomiendo a Dios and to the word of his grace, y a la palabra de su gracia, which is able to build you up que es capaz de edificaros and to give you an inheritance among them that are sanctified. y daros herencia entre los santificados. God bless, maintain, and honor your zeal. Que el Señor bendiga, mantenga y honre vuestro celo In your intention to take the gospel to the ends of the earth. en vuestra firme decisión de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra.